tardes. ¿Cómo están todos ustedes ahí en sus casas? Espero que muy bien, con mucho optimismo y positivismo para la clase de hoy. Yo soy la profesora de español, Gretel Ruiz Mejía, y voy a estar con ustedes en esta aventura de hoy. Les recuerdo que esta es una iniciativa del Grupo Repretel y el Ministerio de Educación Pública. Gracias a eso vamos a aprender, todos ustedes en casita, incluso yo, cada vez que uno explica un tema, va adquiriendo más conocimientos. Bueno, pero antes de iniciar esta aventura, vamos a prepararnos. ¿Les parece? ¿Qué necesitamos para la clase de hoy? Cuaderno de español, muy importante, para que hagan sus apuntes. También podrían utilizar hojas, ya sea rayadas o en blanco, como ustedes prefieran. Eso sí, tienen que tomar apuntes de lo que ustedes consideren que es más importante. Un lapicero para que tomen sus notas, pero si lo prefieren, pueden utilizar un lápiz, así pueden hacer las correcciones que quieran. También, si se sienten muy coloridos, pueden utilizar lapiceros de colores, lápices de color, también pueden utilizar marcadores o resaltadores para que puedan marcar lo que ustedes consideran más importante. Eso sí, necesito que tengan una actitud positiva y mucha creatividad a la hora de hacer los desafíos. No se olviden de invitar a todos los integrantes de su burbuja social. Sí, todos los que están ahí con ustedes en casita, llámenlos. Papás, tíos, abuelitos, hasta las mascotas son bienvenidas, sí, pero tienen que quedarse queditos porque no los van a distraer. Y buscar el lugar de su hogar donde se sientan más cómodos, así, sin ningún tipo de ataduras, y cerquita del tele para que puedan prestar bastante atención. ¿Ya tienen todo lo necesario para la clase? Sí. Bueno, ¿ya llamaron a todos los de su burbuja social? Sí, que se sienten con ustedes. Recuerden que en este espacio aprendemos todos. Bueno, nuestro tema de hoy, las combinaciones gramaticales. Ay, no, muchachos, esa no. Eso es de matemáticas, ese le toca el día martes. No, vamos a ver las combinaciones gramaticales del español. ¿Recuerdan? La semana pasada habíamos visto las primeras y esta semana vamos a ver otras nuevas. Vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Son las combinaciones gramaticales, segunda parte o continuación. Vamos a repasar qué vimos la semana anterior. Sí, sobre la importancia de la ortografía. Recuerden que vimos que si ustedes en un determinado momento van a solicitar trabajo en alguna empresa y tienen que llevar su carta o su currículum, ¿quién va a emplearlos? ¿O qué persona va a contratar el empleador? La persona que lleva su currículum o su carta para solicitar trabajo de manera correcta, ortográficamente hablando, o la que está toda llena de errores. Esto va a demostrar poca preparación y probablemente se van a inclinar por la que está perfectamente escrita. Pues por eso es muy importante ese proceso de ortografía. Sin embargo, recuerden que el proceso es pasito a pasito. Tienen que tener una constancia en la lectura para poder escribir bien. Esto va de la mano. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a leer de manera cotidiana textos que sepamos que están bien escritos, de algún libro o incluso en redes sociales, pero alguna página que sepamos que sí revisa su ortografía. Porque si los únicos mensajes que leemos en nuestro diario vivir son los de WhatsApp o los de ciertas páginas de Facebook, no vamos a notar la diferencia cuando una palabra
está escrita según la norma o cuando está escrita sin ningún tipo de norma. Y es muy importante porque si ustedes leen, pueden decir, esta palabra la veo extraña. Y es ahí cuando pueden buscar en el diccionario si tienen dudas. Pero si están acostumbrados a ver una palabra mal escrita, no van a notar la diferencia y se van a quedar con el error. Recuerden que la ortografía es visual. Ahora, las combinaciones gramaticales generan dificultad, sobre todo en las personas que están aprendiendo a escribir con corrección. Pero esto, nuevamente, es un proceso. Por eso deben de tener bastante paciencia a la hora de este proceso de aprendizaje. Vamos a repasar las 3 combinaciones que vimos la semana anterior. Vimos los 4 porques. Porque como una sola palabra, que es una causa o la respuesta a la pregunta. Porque como 2 palabras, si quiero estar segura de que realmente se escribe de manera separada, puedo escribir el artículo en medio del por, que es preposición, y el que es una conjunción. Por el qué, por la qué, por los qué. Si tiene sentido, es que va de manera separada. ¿Por qué? Con tilde y una sola palabra. Es el sustantivo. Entonces, se puede escribir adelante un artículo o un adjetivo. Incluso se puede escribir en plural. Los porqués, unos porqués, algunos porqués. Y el último que se escribe separado y con tilde es el de la pregunta, directa o indirecta, por lo que podría tener signos de pregunta. Luego tenemos los 3 conques. Conque como una sola palabra. Se refiere a el objeto con el que voy a hacer algo. De manera separada, de nuevo, si estoy con duda, puedo incluirle un artículo en el medio, con el qué, con la qué, con los qué. Si tiene sentido, es porque sí va de manera separada. ¿Y con qué? Como 2 palabras y con tilde en la E. Es una pregunta, también directa o indirecta, por lo que podría tener signos de pregunta o no. Y finalmente, las 3 formas de escribir así mismo. Sin embargo, solo tiene 2 significados posibles. Como una sola palabra, así mismo, o como 2 palabras, así, y en eso sería una palabra aguda y por eso se tilde en la I, con el adjetivo mismo, que tiene el significado de también o además. Y de manera separada en 3 palabras, preposición a, pronombre personal sí, más el adjetivo mismo, que significa a él mismo, a ella misma. Ahora sí, vamos con las combinaciones de esta semana. Tenemos sino de manera unida o sino, como 2 palabras. Debe o debe de. En este caso se incorpora una preposición. De más, como una sola palabra. En este caso va con tilde porque es una aguda terminada en S. De más, que son 2 palabras, una preposición y la palabra más, que en este caso se tilda para diferenciarlo del otro más, que no se tilda por ser sinónimo de pero. También, como una sola palabra, lleva acento en la E, se escribe con M porque está antes de la letra B. Y también como 2 palabras. En este caso se escribe con N y no hay acento ortográfico en la E por ser un monosílabo. Y sobre todo, como una sola palabra o como 2. ¿Recuerdan?
El profesor Alan, en uno de sus momentos ortográficos, ya había hablado sobre estas combinaciones. Pero si no lo recuerdan muy bien, pues yo se los voy a explicar. Vamos a ir con cada uno. La primera combinación son los 3 sino. 2 que se escriben de manera junta y 1 que se escribe de manera separada. En este ejemplo tiene el sentido de una oposición. Dice, no pide perdón, sino, es decir, se está restringiendo el significado de la oración anterior. No pide perdón, sino comprensión. El segundo significado, ahí son 2 palabras por separado. En este caso, el sí es una condición y el no es una negación. Juntos tienen ese sentido de una condición. Si no come, puede enfermar. ¿Cuál es la condición para no enfermar? Comer. Y el tercer sino es una palabra, es un sustantivo. Se le puede escribir antepuesto un artículo o como en este caso, su, que es un adjetivo. Era su sino conocerse. En este caso, el significado de sino es destino. Era su destino conocerse. ¿Entienden bien la diferencia entre los 3 sinos? Espero que sí. La segunda combinación de más, como una sola palabra o como 2. Dice el primero, los demás, es decir, los otros, los restantes. Los demás lápices los traigo luego. En el siguiente ejemplo, de más significa adicionalmente, de sobra. Hoy traje comida de más, es decir, traje adicional, puedo compartirla. La tercera combinación, el uso de también y también. Vamos a ver en qué caso se usa cada uno. El primero es una sola palabra. Ya habíamos hablado de la M y del acento ortográfico o tilde. También, es decir, además, quiero agradecer su atención. En el siguiente caso, también como 2 palabras, puede tener 2 significados. El primero es una comparación. Realiza el trabajo también como su maestro. Ahí está haciendo una comparación, pero también podría ser el significado de una consecuencia. Realiza el trabajo también que lo ascenderán. Es decir, la consecuencia de ese buen trabajo es que lo asciendan. La cuarta combinación, tenemos sobre todo o sobre todo, como 2 palabras aparte. Dice el ejemplo, perdió el sobre todo en el bus. ¿Qué es el sobre todo? En este caso es sinónimo de un abrigo largo, también llamado gabardina. Entonces, hace alusión a que probablemente estaba haciendo frío y debía abrigarse. Hay que tener cuidado de no ser distraídos. En el siguiente caso, dice, cuida sobre todo su salud. De manera separada, tiene el significado de por encima de todas las cosas. Es decir, lo primordial en este caso es la salud y por eso hay que cuidarla. La siguiente combinación, tenemos debe y debe de. Lo que hay adicional entre una y otra es la preposición de. Recuerden que hay que tener cuidado porque si utilizamos la combinación incorrecta,
podemos estar diciendo otro significado que no era el que queríamos originalmente. Vamos a ver. Dice el ejemplo, debe estudiar para ganar el curso. En este caso, debe es una obligación, es decir, para poder ganar el curso necesariamente debo estudiar. No es si quiero o no. Cuando se dice que es obligación, es que se debe hacer. En el siguiente caso dice debe de, una suposición. Yo pienso que debe suceder eso. En este ejemplo tenemos una jirafa. En este caso, las jirafas tienen el cuello bastante largo. Entonces, a partir de ahí, yo voy a generar una hipótesis. La jirafa debe de alcanzar las hojas más altas debido a lo largo de su cuello, pero esa es una suposición. Realmente no puedo estar segura hasta que la situación sea dada. Entonces, el debe solito es una obligación y el debe más la preposición de es una suposición. Ahora sí, llegamos a nuestra parte de desafío. Recuerden que la semana pasada habíamos puesto el desafío de que todos los días debían leer mínimo un párrafo. Y de ese párrafo tenían que escribir por lo menos un párrafo de lo que hayan entendido. Y la idea es que en ese párrafo utilizaran la mayor cantidad de combinaciones. Recuerden que para escribir con corrección se necesita de un proceso. No podemos decir que en una semana nos vamos a saber todas las reglas. Además de que es muy complicado y hasta aburrido estar aprendiendo mis reglas de memoria. Sin embargo, cuando uno se acostumbra a leer, puede lograr escribir de manera adecuada, según las normas gramaticales. Pero esto va a suceder en la medida en que sigamos nuestro proceso de escritura. Para esta semana, el desafío va a ser el mismo. Vamos a seguir leyendo como mínimo un parrafito tomado de un libro o de una página oficial para que ustedes estén seguros que está bien escrito. A partir de ahí van a escribir qué entendieron sobre ese párrafo o esos párrafos, si se animaron a leer más de uno. Ojalá utilizando las combinaciones que vimos la semana anterior e incorporando las nuevas de esta semana. ¿Les parece? ¿Aceptan este desafío? Bueno, espero que sí. Incluso pueden escribir los parrafitos en redes sociales y así ayudar a otros estudiantes a escribir de una manera más adecuada. Así también ustedes van a reforzar lo que ya aprendieron. ¿Les parece? Sí, tiene sentido este desafío. Recuerden que en su futura vida laboral les va a servir bastante el escribir con corrección. Ahora sí, vamos a aplicar lo que acabamos de ver en la teoría en un texto corto de algo de la vida real, de la vida cotidiana. Dice el siguiente texto: me encantan los deportes, sobre todo el patinaje sobre hielo. Fíjense que ese sobre todo está separado en dos palabras. Significa que es el que más me gusta de todos ellos. Luego dice, debe de ser emocionante verlo en vivo. Es decir, estoy suponiendo, porque en realidad nunca he visto este deporte de manera directa, solamente por televisión. Pero por el frío tendría que usar ropa de más, es decir, adicional. Y también en una sola palabra que tiene significado de además. Y además un sobre todo.
es decir, un abrigo largo, así se le llama al sobre todo cuando es una sola palabra, es decir, un abrigo. Mis demás amigos, es decir, los demás, los otros, los adicionales, no piensan como yo, sino, en este caso estoy restringiendo u oponiéndome a la oración anterior, sino que prefieren el fútbol. Eso es porque no conocen ese deporte tan bien como yo, es decir, no lo conocen a profundidad, no lo conocen demasiado bien, así como yo. Ahí estoy haciendo una comparación entre lo que ellos conocen y lo que yo conozco. Así pueden ir haciendo en el reto. Luego tenemos una imagen un tanto jocosa para ver el uso adecuado del debe o debe de. Ahí vemos a un personaje de las tiras cómicas, sí, a Batman, que está un poco molesto con Robin. ¿Por qué? Porque escribió cuál era la ubicación de la Baticueva. Y como dice Batman, la ubicación de la Baticueva debe ser secreta, es decir, es una obligación. Y Robin no hizo caso. Luego tenemos una situación de la vida cotidiana. Dice este personaje, guardé tan bien, es decir, demasiado bien el documento que no recuerdo dónde lo puse. ¿Les ha pasado? Guardan alguna pertenencia tanto que después no saben dónde está. Luego tenemos una frase anónima. Dice así, a la cima, es decir, a lo más alto, no se llega superando a los demás, ese demás como una sola palabra, es decir, a los otros, a las demás personas, sino, esta es una oposición a lo que se dijo en la oración anterior, sino superándote a ti mismo. Y luego tenemos esta otra frase, que sí es de un autor. Edgar Degas dice, el arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás. De nuevo, está restringiendo el significado de la primera oración. Y acá, demás, como una sola palabra, está haciendo referencia a los otros. Ven cómo se utilizan estas frases en la vida cotidiana y es muy útil saber cuándo utilizarlas de manera pegada, es decir, como una sola palabra o como dos palabras. Cuándo es una obligación o cuándo es una suposición. Hemos llegado a nuestro momento de autoevaluación. ¿Cómo me sentí en cuanto al aprendizaje de hoy? Siento que me va a servir para mi futura vida laboral. Espero que sí. ¿Qué reacción voy a tener ante un texto cuando lo veo escrito de forma incorrecta según la norma? ¿Voy a corregir yo a mis amigos? ¿Me va a servir este aprendizaje para mi vida cotidiana? Espero que sí, y de hecho sé que así va a ser. Vamos ahora al momento ortográfico de la semana. Momento ortográfico. Haber o haber. Haber contempla la preposición a y el infinitivo ver. Por ejemplo, vamos a ver una película. Haber se utiliza para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle. A ver, ¿qué trajo para comer? También indica interés o expectación por saber algo. A ver cuándo me llama Luis. A ver, contempla mirar, echar un vistazo o advertir. Veamos ahora a ver. Es el verbo que denota presencia o existencia. Parece haber un chico esperando en la puerta.
tiene que haber sucedido algo. Recuerda, aunque haber y haber se pronuncian de la misma forma, deben distinguirse adecuadamente en la escritura. ¿Qué les pareció el momento ortográfico? Agradecemos a la profe Sadie que muy amablemente nos donó su tiempo para ayudar a este momento ortográfico, que tenía bastante atinencia con respecto al tema que estamos viendo. Haber como una sola palabra o haber como dos palabras. Eso también les va a servir para su proceso de escritura. Bueno, pues lamentablemente estamos llegando al final. Espero que sigan en contacto con sus profes del cole, que no se olviden de seguir haciendo la GTA que ellos les mandan y saber que este es un complemento. Bueno, yo soy la profesora de español, Gretel Ruiz Mejía. Espero verlos la próxima semana en una aventura más de conocimiento. Nos vemos. Hasta luego.